Hola, estimados alumnos, ¿cómo les va? Bueno, en esta clase de hoy vamos a tener una exposición mediada por mí, ¿sí? Para guiarlos un poco acerca de estas tres temáticas que tenemos para estas semanas. ¿Está bien? Bueno, primeramente vamos a empezar con dogma, el dogma central de la biología, que como ustedes pudieron ver en el video anterior, vimos que el dogma justamente lo ponemos entre comillas, dado que era algo antes incuestionable, y hoy en día sabemos que esto se cuestiona, que ya no es tan lineal esta idea que se tenía antes acerca del ADN, que el ADN siempre generaba ARN y proteínas, sino que vimos que hay algunos retrovirus, ¿sí? Que por ejemplo pueden hacer copias de ARN y a su vez pasar de ARN a ADN. Perfecto. Cada uno de estos procesos de pasaje del ADN al ARN y a proteína vimos que tenían nombres, ¿está bien? Primeramente vemos que el ADN se puede autoduplicar, es decir, que puede generar varias copias de sí mismo, generando el proceso de replicación o duplicación del ADN. A su vez, también el ADN puede pasar de a ARN por el proceso de transcripción. Y vimos también que el ARN, para pasar a proteína, hay un proceso de traducción. Como les contaba, esta idea de poder traducir dos lenguajes distintos, el lenguaje de los ácidos nucleicos a un lenguaje proteico, es decir, a aminoácidos. ¿Está bien? Bueno, entonces, este dogma central se va a poder llevar a cabo, ¿sí? En el núcleo, en el citoplasma de las células y en los ribosomas, gracias a la presencia de enzimas, ¿sí? De proteínas distintas, que lo que van a tener que hacer es catalizar algunos procesos, ¿está bien? Que van a permitir justamente estos pasajes que vemos como flechas negras, ¿está bien? Esta enzima, sí, la que va a pasar de ADN a ARN, vamos a ver que se va a llamar ARN polimerasa, ¿sí? Y va a ser la enzima que justamente va a permitir todo este pasaje a lo largo de la ARN polimerasa, va a ser del ADN a ARN, y la ARN polimerasa de ARN a proteína. ¿Está bien? Todas las terminaciones asa al final remiten a enzima. Por lo tanto, es un catalizador biológico que lo que va a permitir es generar procesos para que se aceleren justamente los resultados que necesito tener. ¿Sí? Bueno, justamente para poder entender esto del dogma central, lo que se me ocurrió es poder ponerles un ejemplo, ¿sí? Y hacerlo más sintético. Si yo quiero, les doy un sector de la molécula de ADN, ¿sí? En este caso les digo esta molécula que está formada por los siguientes codones o tripletes, ¿sí? Vemos que son sucesivos conjuntos de 3 bases nitrogenadas, ¿sí? Y acá vemos que hay 1, 2, 3, 4, 5 bases nitrogenadas presentes en esta molécula de ADN. ¿Cómo nos damos cuenta que es una molécula de ADN? Bueno, justamente por las bases nitrogenadas presentes en ese nucleótido, ¿sí? Vemos como base nitrogenada la presencia de la T. Esta T, que es la timina, ¿sí? Es la base nitrogenada que me está dando ahí el parámetro de decir esto es ADN y no es ARN. Porque si fuera ARN tendría que tener una U. ¿Está bien? Entonces vemos TAC, que este es un primer triplete, TAC, el segundo triplete es CGT, ¿sí? Que está formado por citosina, guanina y timina, ¿sí? Y vemos el tercer codón, que es ACG, ¿sí? Adenina, citosina, guanina. Cuarto codón, GCA, guanina, citosina, adenina. Y el último codón, o quinto codón, es ATT, adenina, timina, timina. Bien. ¿Por qué les puse una sola cadena de ADN? Bueno, porque en este caso vamos a tomar una sola cadena. Debería aparecer dos, porque el ADN tiene dos cadenas. Pero en este caso solo vamos a tomar una para que sea más sintético. ¿Está bien? Para que sea más rápido de interpretar todo lo que vamos a hacer. Entonces, yo les digo esto, este ejercicio. Les digo, si un sector de la molécula de ADN presenta las siguientes bases en sus nucleótidos, les digo los 5 tripletes. Les digo ahora, ¿cuál será la secuencia de ARN, mensajero, ARN, que se transcribirá? Este será el proceso de transcripción, ¿sí?
Es decir, el pasaje de ADN a ARN. Bien, ¿cómo vamos a tener en cuenta para poder hacer este proceso de transcripción? Voy a tener que tener en cuenta cómo se complementan las bases. Recordemos que las bases nitrogenadas, ¿sí?, presentes en el ADN siempre se van a complementar la A con la T y la C con la G, ¿sí? Dijimos que teníamos de regla mnemotécnica a Carlos Gardel y Aníbal Troilo. Perfecto. En el caso del pasaje de ADN a ARN, no voy a tener T, entonces no va a ser Aníbal Troilo, pero sí va a ser AU, porque la T se reemplaza por la U. Y CG, que es Carlos Gardel, eso queda igual, ¿sí? Entonces, tengo que complementar la T, la A y la C, teniendo en cuenta que tengo que pasarlo a ARN, de ADN a ARN. Entonces, ¿cómo voy a tener que hacer el pasaje? Voy a tener que pensar qué base se complementa con la T, qué base se complementa con la A y qué base se complementa con la G. Acá vemos que para pasar a ARN tengo que pensar que la T se complementa con la A, que la A se complementa con la U y que la C se complementa con la G. ¿Por qué? Porque estamos pasando a ARN, no estamos en ADN, no estamos duplicando el ADN, estamos diciendo pasa de ADN a ARN. Bueno, ¿de qué manera? Complementando las bases. Entonces, T con A con U, porque timina no hay, es ARN, y G, C con G, ¿sí? Bien, vamos al siguiente triplete, o codón. CGT, ¿cuáles serán las bases del ARN? GCA. CG, Carlos Gardel, Gardel Carlos, y T con A, ¿sí? Acá fíjense que tenemos la T en el ADN, pero en el ARN no hay T, entonces tengo que complementarla con la A, ¿sí? Bien, siguiente codón, tercero, ACG en ADN, paso a ARN. U, porque T no hay, C, G, Carlos Gardel y Gardel Carlos nuevamente, ¿sí? Tercer codón, GCA, se complementa con la C, la G y la U. Y el último codón, ATT, U, AA. ¿Está bien? Acá hicimos el proceso de transcripción, es decir, el pasaje de ADN a ARN, ¿sí? Estamos siguiendo todo el dogma central, ¿está bien? Bueno, ahora, les da otra actividad dentro del mismo punto. ¿Cuál será la secuencia de proteína que se traducirá? Proceso de traducción. Perfecto. Para ello, para traducir de ARN a proteína, necesitamos el código genético. El código genético lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Todo este código genético, ¿sí?, justamente vemos que tiene en verde, en azul y en rojo distintas bases nitrogenadas. Esas bases nitrogenadas, justamente lo que nos está diciendo es que son las bases del ARN. Entonces, esas bases del ARN, ¿sí?, van a ser las moldes, lo que me va a servir a mí para poder generar una proteína. Ahora bien, ¿cómo voy a generar una proteína? Bueno, acá vemos todas las posibles combinaciones, ¿sí?, que se pueden generar teniendo en cuenta lo rojo, lo azul y lo verde. Vemos que son las distintas bases que se van a ir complementando. Entonces tenemos un montón de tripletes o codones que se pueden combinar, ¿sí?, teniendo en cuenta que distintas combinaciones. Vemos U, U, U. Entonces vemos U, U, U. UUC, ¿está bien? Acá tenemos la C, entonces seguimos la liñita y vemos que la U y la C es como una batalla naval, ¿sí? Y ahí vemos todas las distintas bases, cómo se pueden ir combinando. Y vemos también que distintas bases van a codificar para un aminoácido distinto. Fíjense, acá UUU y UUC, las dos combinan para el aminoácido fenilalanina.
Después vemos UUA y UUG, vemos que las dos codifican para leucina, ¿sí? Entonces, distintos pares de bases pueden codificar para un distinto aminoácido. Fíjense que leucina lo tenemos repetido, ¿está bien? Los aminoácidos se pueden repetir, ¿está bien? Podemos ver varias veces lo mismo. ¿Por qué? Porque el código es redundante, es decir, varias combinaciones de tripletes o codones pueden darnos un aminoácido repetido. ¿Está bien? Bueno, entonces de esta manera yo voy a poder traducir, es decir, pasar de ARN a proteína. Bien, voy a ir copiando acá, en todo lo lateral, voy a poder ir copiando cada una de las bases del ARN que hicimos antes, ¿sí? Todo esto que vemos acá, lo voy a ir copiando de este lado, ¿sí? Bueno, empezamos. AUG, ¿sí? AUG tenemos que buscar esta combinación de tripletes en el código genético. ¿Dónde está? Acá, ¿sí? Vemos AUG, yo acá se los redondeé, y vemos que codifica para el aminoácido, que ¿cuál va a ser? Metionina, ¿sí? La metionina es el primer codón de inicio de mi proteína, es decir, la ARN polimerasa va a detectar que a partir del codón AUG es donde tiene que empezar a generar la proteína. ¿Cuál va a ser el primer aminoácido? La metionina, ¿sí? Seguimos. GCA, GCA. GCA lo vamos a buscar en el código y vamos a ver que está acá, ¿sí? Y el aminoácido que se codifica es la alanina, ¿sí? Lo vemos acá. Entonces, el segundo aminoácido de nuestra proteína es alanina. Bien, seguimos. Tercer codón, UGC. UGC, lo buscamos, lo tenemos acá. Cisteína, que va a ser el tercer codón correspondiente al tercer aminoácido. Siguiente codón, CGU. CGU, lo tenemos acá, ¿sí? Y codifica para el aminoácido arginina. Lo vemos acá. Codón 4, aminoácido arginina. Siguiente, UAA, lo buscamos en el código, lo encontramos acá. Codón stop, codón de finalización o terminación. Entonces, este codón le está avisando a la RN polimerasa que la proteína se terminó de traducir. Empezó con el AUG y termina con UAA. Todo esto que vemos acá es la proteína. Empieza con metionina, sigue con alanina, sigue con cisteína, sigue con arginina. Todo esto es la proteína que se generó. Cada uno de estos que vimos acá son aminoácidos, que son los monómeros de las proteínas, ¿sí? Bueno, hasta acá vamos a ver todo lo que es la explicación del código genético. Es decir, cómo hice todo ese pasaje de ADN, ARN, proteína. Bien. Ahora, para la clase que viene, lo que les voy a pedir es que vamos a trabajar a partir del día 21 del 4 hasta el 5 del 5. Todo lo que les voy a dejar acá se va a entregar el día 5 del 5, ¿sí? Entonces, ese va a ser el último día de entrega. Entonces, lo que van a tener que leer es las páginas de la 30 a la 38 del libro Biología 3 Activados, Puerto de Palos, si acá está el librito, y si no lo tienen, porque claramente no nos dio tiempo a que lo puedan comprar, yo les saqué fotitos y los voy a subir al Classroom. ¿Está bien? Bien. De actividad van a tener que resolver la actividad 3 de la página 29, las actividades 1, 2 y 3 de la página 31. Punto 3. ¿A qué se denomina genotipo y fenotipo? Punto 4. Explicar la frase ¿es importante el rol del ambiente en la expresión de genes? Relacionar la respuesta con el caso del conejo Himalaya. Ustedes lo van a leer y
ahí van a poder detectar. Número 5, ¿a qué se denomina intrón y exón? ¿Sí? Número 6, ¿qué es el genoma? ¿Cuál fue el objetivo del proyecto Genoma Humano? ¿A qué conclusiones llegaron? Y punto 7, ¿a qué se denomina mutaciones? Distinguir sus tipos y caracterizarlas. Bien, para estos dos temas que salen y se desprenden de lo del dogma, les voy a dejar 2 videos en la descripción de la clase de YouTube, ¿sí? Vamos a ver ahí a 2 profesores, una mujer y un hombre, que les van a explicar a qué se denomina genoma, el proyecto Genoma Humano, y también les van a explicar las mutaciones, ¿sí? Esto les voy a pedir que ustedes se vayan organizando, vayan tomando apuntes, vayan completando su carpeta, y todas las dudas que tengan me las hacen saber por comentarios de Classroom. Si lo hacen en el tablón, es decir, en el inicio de la clase, mejor, para así todos sus compañeros lo pueden leer, ¿está bien? Así que bueno, les agradezco mucho, chicos, espero haber sido clara, cualquier cosa me preguntan, y bueno, seguimos trabajando, gracias.